Bueno, pues buenos días a todos y muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Urban Water Summit. Pues como hacía referencia en la introducción, España afronta ahora intensas semanas y muy importantes para el futuro próximo de España, con una cuádruple cita electoral. La entrada de nuevos partidos y la situación política en Cataluña hace que las noticias más destacadas en los medios de comunicación generalistas sean principalmente en clave nacional, ¿no? Y en algunos casos, en menor medida, en clave autonómica. Para todos los interesados en el devenir de la gestión del agua en las ciudades, en España, donde la competencia es municipal, sí es cierto que la actualidad local también es de cierto interés. Y, sin embargo, como bien sabe la protagonista de nuestro diálogo, Europa es la encargada de establecer los marcos normativos que regularán la gestión y el uso del agua en los países miembros, y Bruselas es, sin duda, escenario donde se llevan a cabo las negociaciones clave para el diseño de las políticas del agua. Por este motivo, hoy hemos decidido comenzar el primer diálogo y Agua Magazine, pues el primer diálogo y Agua Magazine de Urban Water Summit, analizando cuál es la situación actual de los servicios del agua en el viejo continente y, sobre todo, incidiendo en su normalización y gobernanza. Para ello, tengo el gusto de presentaros a la que, para los pocos que todavía no la conozcáis, a Gary Villalanda, responsable de Asuntos Internacionales de AEAS y gran conocedora de los organismos, de los profesionales y de los temas más relevantes en la agenda del agua en el viejo continente. Muchas gracias, Gary, por acompañarnos. Gary Villalanda es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Madrid y, entre otros, es máster de Derecho de Aguas por la Universidad de Granada, con más de 15 años de experiencia en el sector, en consultoría para administraciones públicas en buena parte de la geografía mundial. Desde hace 4 años lidera el área de Asuntos Internacionales de AEAS, de esta asociación, en la que además representa múltiples foros, como son en Euro, siendo miembro del Comité de Asuntos Legales y Económicos y del Water Lobby Group, en la OCDE, en el Comité de Dirección de la Water Governance Initiative, en la International Water Associations, en su Asamblea General y en el Grupo ISO de Gobernanza Corporativa de los Servicios del Agua. Bueno, excelente currículum los taraos a los que nos invitan para abordar este debate. Bueno, pues como te decía, Gary, y hemos hablado de esto largo y tendido, la idea es centrar este debate sobre la gestión del agua en Europa. Sí que, comenzando por el principio, empecemos, ¿no?, por cuál es la cobertura, para ubicar cuál es la situación europea, ¿no?, en el mapa mundial, en un marco internacional, cuál es la situación de la cobertura de agua y saneamiento en Europa, en las ciudades europeas, y cuáles son las tarifas que pagamos por esos servicios. Bueno, creo que en Europa, en general, somos muy afortunados con la cobertura que tenemos de los servicios del agua. Si miramos las redes de abastecimiento, hay un 95%. Estoy dando datos del estudio de Euro, que representa a 525 millones de habitantes. Son 26 de los 28 Estados miembros, más otros 3 países. Un total de 29 países y 525 millones de habitantes. Entonces, con estos datos, para que nos hagamos una idea de qué estamos hablando, hay un 95% de la población que está conectada a las redes de abastecimiento de agua potable. Si miramos la parte de saneamiento, hay un 86% conectada a los colectores y un 83% a la SEDAR. Con lo cual, creo que estamos... Sin embargo, es una excelente cobertura, ¿no? A nivel referente a otras geografías. Y te preguntaba también por las tarifas. Sí que desde IAGUA hemos publicado muchísimas noticias comparando, ¿no?, cuál es la tarifa del agua que se paga, media que se paga en España respecto a otros países. ¿Cuál es el mapa de esas tarifas? Creo que primero tenemos que puntualizar que si ya es complicado comparar tarifas dentro de España, si nos remitimos al ámbito comunitario es todavía más complejo, porque hay muchísima diversidad de qué se incluye en cada una de estas tarifas. Aún así, de los 25 países, de estos 29 que forman parte de Euro, que dieron datos, estamos entre los 9 euros por metro cúbico que tienen en Dinamarca al €1,40 que tienen en Grecia. La media, aunque no es una media realista porque se incluyen conceptos muy diferentes, está en torno a 3,40. Lo que sí se ve es que dentro de los 4 países que están con las tarifas más altas, primero, por supuesto, Dinamarca con esos 9 euros, y luego otros 3 países que están cerca de los 6 euros, todos tienen recuperación total de costes y además incluyen las tarifas para la inversión en nuevas infraestructuras, renovación y mantenimiento. Con lo cual,
Y nosotros, dentro de esa lista de 25 países que han reportado datos, no salimos muy bien parados. Estamos los cuartos, pero empezando por abajo. O sea que, bueno, creo que eso queda ahí. Todavía queda por recorrer mucho camino, ¿no? De hecho, es una de las demandas históricas que hayas como patronal del sector, como entidad de referencia, viene demandando, ¿no? Bueno, pues una vez realizada esta radiografía y conociendo cuál es el panorama de los servicios y la posición en la que se encuentra España, sí me gustaría que empezáramos a abordar ya bueno, pues uno de los pilares que sustancia la importancia de la Comisión Europea, ¿no? en la gestión del agua urbana en Europa, como decía en la introducción, que es su legislación, ¿no? Bueno, empecemos por la norma madre, la Directiva Marco del Agua. Bueno, está siempre en boga, porque la verdad es que siempre está en todas las charlas, pero últimamente más por una última actualización. Hace unos días, unas semanas, terminó este proceso de participación pública. Y ha habido un debate muy intenso, bueno, pues sobre los plazos de cumplimiento, si era posible llegar o si no. Bueno, ¿qué retorno tenéis de esta consulta pública y cuál es la posición de AEAS respecto a la actualización de la norma? A ver, considerando que el plazo de consulta pública, que fueron 6 meses, terminó el 12 de marzo, todavía tenemos que esperar un poquito, bastante yo diría, para tener algún reporte desde la Comisión con los resultados, más que resultados, con unas líneas, unas grandes líneas que salen de esas consultas públicas. Las consultas públicas europeas tienen 2 bloques, una para la ciudadanía en general y otra para los expertos, por así decir. Yo tengo que decir que en este caso, con la de la Directiva Marco, ha sido especialmente, a mí me ha parecido muy compleja, tanto la parte general como la parte de los especialistas, supuestamente. Porque además de la Directiva Marco del Agua y sus directivas hijas, también incluye la Directiva de Inundaciones, con lo cual eran 90 páginas de preguntas, a veces muy específicas, y la verdad es que yo no sé qué van a sacar con esa conclusión. Lo que se pretende con esta consulta, aparte de con otras conferencias que se han mantenido con los principales stakeholders del sector, es sacar unas conclusiones en este proceso de evaluación de la directiva para ver si se revisa. Esto quiere decir si se abre el melón o si no se toca. Aquí también podemos decir que hay 2 vertientes que vienen desde Europa. Hay como dos posiciones muy claras. Una, la que defienden los que podríamos llamar los polluters, los contaminadores, que quieren que se revise la directiva precisamente para ver si consiguen rebajar los objetivos medioambientales, ¿no? Que sea un poquito más laxa. Y luego, en contraposición a esto, están los grupos más ecologistas que no quieren que se revise para evitar precisamente la posibilidad de que se puedan rebajar esas ambiciones de la Directiva Marco del Agua. Pero se hablaba de que iban a incluir o que querían incluir secciones, ¿no? Claro. El sector urbano europeo del agua urbana, quiero decir lógicamente, de momento no nos hemos posicionado ni en un sentido ni en otro. Creemos que las 2 posiciones tienen riesgos. Entendemos el riesgo y, de hecho, no compartimos que se quieran bajar los objetivos medioambientales, sobre todo por la parte que nos toca de la calidad de las masas de agua que después se destinan para abastecimiento humano. Pero también vemos los riesgos de que, si no se revisa, llegados a 2027, ¿qué va a pasar? Si miramos las cifras del último informe de la Comisión sobre los planes del segundo ciclo, en 19 años que llevamos con esta directiva, solamente un 40% de las masas de agua superficiales están en buen estado. Si en 19 años hemos conseguido que solo el 40% estén en buen estado, a mí se me hace complicado pensar que en los 8 años que nos quedan consigamos que el otro 60% estén en buen estado. Si no hay un 2020, o sea, ¿qué pasa con un escenario post-2027 sin Directiva Marco del Agua? También tiene sus riesgos, ya no solo porque no vamos a poder cumplir en 8 años lo que no hemos cumplido en 20, pero luego también porque a lo mejor nos relajamos y lo que se ha conseguido puede llegar a perderse de alguna manera. Entonces, lo que sí que hemos hecho nosotros desde el sector, en el seno de Euro, llevamos 2 años trabajando en posibles aspectos que, en caso de que se revise la Directiva Marco del Agua, habría que considerar desde nuestro punto de vista.
Primero consideramos que la Directiva Marco del Agua, como marco precisamente, lo que tiene que fomentar es una coherencia de las políticas del agua, pero también con otros sectores. O sea, tiene que haber una coherencia entre las propias directivas del agua. No puede ser que haya contraposiciones, que unas contradigan lo que dicen otras, que queden esas lagunas que dices, pues no sé si me tengo que acoger aquí o allí. Y luego también considerar que el agua no es un silo, y cada vez lo vemos más, y que tenemos que también considerar todas las otras políticas sectoriales que afectan al agua y que usan el agua y que necesitan el agua. Con lo cual tiene que ser no solamente la política del agua, sino que busque esa relación con la CAP, por ejemplo, con la PAC, con otras políticas como el REACH. Entonces, al final, eso tiene que ser uno de los pilares de la Directiva Marco del Agua. Si luego nos vamos a temas más concretos, para nosotros, y esto tiene que ver con uno de los retos del sector, no solo dentro de España, sino en toda Europa, es la recuperación de costes. Ahí tenemos dos problemas. Una mala recuperación de costes, como dice este informe de la Comisión Europea, y además nuestras infraestructuras del agua están envejeciendo. Esas dos componentes juntas son muy peligrosas. Con lo cual, definitivamente, tenemos que considerar que la Directiva Marco del Agua, en su artículo 9, habla de dos aspectos importantes, porque siempre hablamos de la recuperación de costes y los costes ambientales y del recurso, pero nos estamos olvidando de que, además de recuperar el agua con los costes de los servicios, además de recuperar los costes de los servicios del agua, el artículo 9 establece que las políticas tarifarias del agua tienen que promover un consumo sostenible del agua, y además que para antes de 2010, ya vamos un poco tarde, tenían que ser para todos los usuarios del agua, como mínimo establecido por la Directiva Marco del Agua, industria, agricultura y uso doméstico. Y este es uno de los puntos que el informe también saca, y es que no se recuperan prácticamente costes en el sector agrícola. No puede ser que el sector urbano sea el único, porque es la salida políticamente fácil, cargar a los usuarios urbanos con los costes de los servicios que tendrían que estar asumidos por todos los usuarios del agua. Bueno, sin duda la Directiva Marco del Agua fue una norma pionera y muy exigente en sus inicios, y que conlleva un largo debate que seguro, y como tú bien dices, va a continuar durante todos estos años, ¿no? Otra de las normas mediatizadas en las últimas semanas, y que vosotros habéis tenido mucho protagonismo, ha sido el reciente anuncio de la actualización de las normas para incrementar la confianza del usuario y mejorar la calidad del agua de uso potable, ¿no? ¿En qué estado se encuentra ese procedimiento? Entiendo que estaréis implicados. ¿Cuál es vuestra valoración? ¿Cuál es también la posición española en este caso en este sentido? A ver, para los que no estén familiarizados con el proceso, la Comisión Europea presentó su propuesta para la futura Directiva de Aguas de Consumo Humano en febrero del año pasado. Una vez se presenta la propuesta, los procesos legislativos siempre son iguales. Hay dos procesos paralelos, por una parte en el Parlamento y por otra en el Consejo. El Parlamento, después de varias rondas de enmiendas de compromiso, diálogos, bueno, lo de las enmiendas de compromiso al final es un poco un tarifar. Es como un pequeño regateo, digo, yo te admito esta enmienda, tú me admites la otra. Negociación, que está muy poco estricto, pero bueno, es así. Hay los criterios más técnicos, por desgracia, en la fase del Parlamento se diluyen un poco. El Parlamento votó su posición en el plenario de octubre del año pasado y acaba de ser refrendada el día 28 de marzo, con lo cual esa ya es la posición que se llama en primera lectura del Parlamento. Lo han hecho así porque vienen las elecciones europeas. Los relatores que han estado llevando esta directiva no se van a presentar, con lo cual querían asegurarse que con el nuevo Parlamento fuera complicado tirar lo que ya se ha trabajado. Y luego, por la parte del Consejo, el 5 de marzo, si no recuerdo mal, se votó la posición final del Consejo. Las posiciones del Consejo tienen la bondad para nosotros de que siempre recogen aspectos más técnicos, con lo cual compensan un poco la parte más politizada que se mete a través del Parlamento.
Ahora entramos en la fase del triálogo. Por supuesto, va a empezar después de las elecciones. Ahora mismo está todo ya parado. Pero con este cambio de los relatores no se prevé que los triálogos puedan comenzar hasta 2020. Con lo cual va a haber ahí un pequeño parón con este tema. Y otra de las normas que lleva un tiempo discutiéndose y que además dentro del sector ya creo que ha sido bastante mediática... ¿No quieres que comente lo que pensamos de la directiva? Porque me has... Adelante. Te dejo. Okay. Creo que en este caso ha sido, a pesar de que la propuesta de la comisión era bastante controvertida porque habían hecho ahí un cambio con parámetros que habían pasado de los indicadores a los core parameters, valores paramétricos bastante idos, total, o sea, bastante complicados de superar. Se supone que entraba la gestión del riesgo como algo integral y obligatorio para todos los sistemas, pero a la vez establecían una frecuencia del monitoreo tremendamente complicada, con lo cual encarecían muchísimo todo lo que suponía proporcionar agua segura sin una razón realmente justificada, porque no estaba basado en criterios técnicos. Lo bueno de este caso es que todo el sector europeo tenía los mismos intereses o muy similares, con lo cual ha sido fácil tanto con el Parlamento como sobre todo con el Consejo conseguir que esa propuesta sea más segura, pero también que sea económicamente viable. Con lo cual, en este sentido, estamos bastante contentos. Quedan algunos matices que todavía vamos a intentar seguir hablando con el Consejo, con el Parlamento, para que puedan comprender por qué ciertos aspectos no deberían estar recogidos tal como están recogidos. Pero creo que somos bastante positivos en cuanto a cómo ha terminado saliendo las dos posiciones. Decías que de Euro primero hay un debate, entiendo, ¿no? Una negociación. Sí. Se establece una posición y esa posición se traslada a la Comisión, ¿no? A través de, entiendo, diferentes reuniones con grupos de interés, ¿no? Bueno, pues estaremos al tanto, la verdad, de esta normativa que es relevante, ¿no? para la actualidad del sector del agua. Te decía antes que otra de las normativas, y que en España, yo creo que entre los profesionales del sector del agua se ha discutido mucho porque se le presupone a España liderazgo en esta materia, es la normativa de reutilización, ¿no? En España hay un largo recorrido. Yo tengo pesadillas con ese reglamento. En España hay un largo recorrido en reutilización de aguas. Fuimos pioneros en publicar el Real Decreto de Reutilización a pesar de las críticas internas que ha tenido. Bueno, ya tiene un largo recorrido desde la Comisión Europea o desde Europa, desde Bruselas. Se pone sobre la mesa el establecer este reglamento, y las informaciones que nosotros recibimos es que se está rebatiendo sobre un reglamento con estándares de calidad, como tú dices, igual en agua potable, muy exigentes, ¿no? Y con unos controles que en algún caso sería inviable económicamente realizar, ¿no? Bueno, cuéntanos esos dolores de cabeza, cómo está la negociación en estos momentos. Después de 2 años preparando lo que iba a ser la propuesta normativa de la Comisión, donde eso fue como una especie de montaña rusa, porque pasamos de calidades casi como de agua potable a algo relativamente razonable. Finalmente, la propuesta de la Comisión, que se presentó en mayo del año pasado, en cuanto a parámetros de calidad, no es tan complicado. O sea, son valores paramétricos que se pueden lograr a nivel de planta. La complicación viene mantener esa calidad durante la distribución y en el uso propio. Por eso se está intentando, al menos ahora desde el Consejo, que es quien ya, el último órgano que está trabajando con este reglamento, el incluir, que es algo que nosotros ya pedimos hace tiempo, las multibarreras, para seguir manteniendo la seguridad de la reutilización, aunque la calidad del agua como tal sea algo inferior que la que sale de la planta. El Parlamento votó su posición el 22 de febrero, hace nada, y ahora estamos trabajando con el Consejo. El Consejo pretende tener su posición definida en la reunión del 26 de junio, lo que nos deja en realidad muy poquito tiempo, porque eso quiere decir que la posición tiene que estar consensuada prácticamente para finales de mayo. De hecho, de aquí a finales de mayo hay 4 reuniones del Consejo, que es un ritmo muy acelerado. Una vez más, el Consejo está poniendo un poco de
criterio técnico dentro del reglamento. Yo creo que el principal aspecto, y es algo que lamentablemente no se está recogiendo todavía por ninguno de los 3 órganos europeos, es que no se entiende la reutilización como una práctica global. La tienen como fragmentada por trocitos. Un ejemplo de ello es que, por ejemplo, en la propuesta del reglamento se hablaba de un permiso de suministro del agua regenerada, pero no del uso. Y es como, bueno, la damos y ¿ahora qué? ¿Qué pasa? O sea, si queremos que la reutilización sea segura, tenemos que verlo como un todo, desde la producción del agua hasta el uso, con lo cual, con las medidas necesarias, con la gestión del riesgo, tendremos que procurar que todos los actores implicados tengan su parte de responsabilidad. Y otra cuestión que está relacionada con esto es que se ha dejado completamente fuera, tanto en la gestión del riesgo como en cualquier otro aspecto, la responsabilidad de los usuarios. Este reglamento está solo aplica al uso del agua regenerada para el riego agrícola. Entonces, se ha dejado completamente fuera y es algo que, por mucho que hemos intentado, es verdad que en este caso nosotros tuvimos, quiero decir, AEAS tuvo un muy buen diálogo con nuestros representantes que estaban trabajando con estos temas, tanto del Partido Popular como del PSOE, y conseguimos que nuestras enmiendas las adoptaran en su práctica totalidad y, de hecho, hay algunas cosas que nos podemos sentir muy orgullosos porque son nuestras enmiendas las que están ahí recogidas y han hecho que no se nos vaya completamente de madre. Aún así, el Parlamento ha metido algunas cosas que a ver si a través del Consejo conseguimos rebajar. Nos han regalado una definición de microcontaminantes que ni siquiera está bien referenciada, con un criterio como una concentración muy baja. Es como, bueno, para mí eso no debería ser un criterio, y menos que esté recogido en un reglamento. Y luego han incluido entre los parámetros a monitorear salmonela de repente. Esto ha salido así como dices, bueno, entonces, bueno, siempre se corre el riesgo de estas versiones o de estas tendencias más políticas dentro de los reglamentos. ¿Desde dónde llega? O sea, incluir un parámetro así tan complejo de medir. Sí. ¿Quién lo propone o cómo? Por suerte, todas las enmiendas que se presentan son públicas, entonces viene con el nombre del parlamentario que la presenta, con lo cual ahí ves quién es, de qué partido viene. Y bueno, se ven las líneas más populistas, con más criterio técnico. Entonces, bueno, sí. Bueno, algo que sí que históricamente hemos recogido y que en la norma de reutilización sí que tiene mucho peso y que nosotros hemos hablado también, es qué peso tiene España en esas negociaciones y muchas veces los países mediterráneos, ¿no? Da la sensación de que muchas veces en Bruselas se legisla y tienen mucho peso en todas estas negociaciones los países del norte de Europa y, sin embargo, no cuentan con la casuística de los países del sur, ¿no? Donde la gestión del agua es completamente diferente en entornos de escasez. Bueno, ¿qué peso, como espectadora de primera línea que estás en todas estas negociaciones, qué peso tiene España en estas negociaciones en los países mediterráneos? Yo creo que podemos decir que llevamos casi 4 años desde que empezamos a trabajar con el Consejo a través de la JRC con estos primeros esbozos de lo que después salieron primero como unas guías, como una especie de guías para buenas prácticas o para una reutilización segura, con lo cual llevamos casi 4 años. Yo lamentablemente tengo que decir que nos hemos sentido un poco solos en este proceso. Nuestro ministerio no nos ha acompañado todo lo que nos hubiera gustado, casi hasta ahora la fase del Consejo. Creo que tenemos un problema generalizado. Con la Directiva de Aguas Potables se ha visto menos porque íbamos en bloque todos los países europeos juntos. En este caso hay posiciones muy enfrentadas. De hecho, incluso todavía existe el riesgo de que haya países que dentro del Consejo veten este reglamento. Y la cuestión es que tenemos un problema de saber, o más bien no saber estar en Bruselas. Esto que comentabas tú, de que al final todo nos viene desde ahí. Lamentablemente, yo creo que seguimos teniendo como una especie de complejo del hermano pequeño del sur, pobrecito de Europa. Es hora de que nos quitemos eso de encima, y sobre todo cuando hablamos de gestión del agua. Si nosotros no somos quienes sabemos cómo se gestiona el agua, madre mía, o sea, creo que lo hemos demostrado, con lo cual tenemos que aprender a estar en Bruselas, tenemos que aprender
a que los procesos legislativos, que son muy largos, realmente tienen la oportunidad de que se hagan cambios sustanciales. No vale quejarse cuando ya se han aprobado y llorar. Por desgracia, no es como con nuestra legislación. Bueno, ya lo modificaremos luego con otro Real Decreto que lo metemos ahí un poco y ya sale. Esto no funciona así cuando estamos en Bruselas. Con lo cual, tenemos que terminar de creernos que realmente somos tan fuertes o más en temas de agua como países como Alemania, Holanda, que son los que luego saben moverse tan bien por Bruselas que consiguieron que en la propuesta del reglamento de reutilización de la Comisión se sacara el uso del agua regenerada para la recarga de los acuíferos. Y nosotros ahí todavía diciendo, bueno, es que pues no sé si debemos ser un poquito más activos. Claro que tenemos que ser más activos. Otra cosa que tenemos que hacer es tomar el ejemplo de estos países y es realmente tener una posición de país. Tenemos que ir los ministerios competentes en las materias que sean, con las empresas, con las asociaciones, con todos los actores implicados, porque eso es lo que consiguen estos países cuando llegan con una posición conjunta y no que tú estás diciendo, por una parte, yo creo que tiene que ser 5 y el ministerio dice, no, yo creo que está bien con 7. Con lo cual, claro, dices, tampoco damos buena imagen cuando estamos presentando posturas diferentes desde actores diferentes del mundo del agua, con lo cual yo creo que ahí tenemos que intentar trabajar un poquito más sobre esto. Bueno, pues interesantísima valoración. La verdad es que la percepción que teníamos desde aquí, esperemos que los responsables políticos correspondientes te escuchen y, bueno, también, como decías, no otros usuarios, que es verdad que siempre el agua urbana va un poco por delante en estos ámbitos. Hay muchos usuarios de agua y entendemos que tienen que estar en esa posición común como país, ¿no? Otro de los temas que desde Europa se está generando mucho interés en los últimos años, o yo diría en los últimos meses más bien, donde en otras geografías mundiales sí que se está debatiendo sobre ello desde hace mucho tiempo y en el que llevas trabajando mucho tiempo, lo sabemos de primera mano, es en la gobernabilidad, ¿no? En la gobernabilidad del agua. ¿Cuál crees que es el estado de la gobernanza del agua en Europa? ¿En qué punto nos encontramos y qué trabajos se están llevando a cabo en este sentido? Si pudieras dar un mapa de los actores que están participando. No sé si debemos hablar de valorar la gobernanza del agua en Europa así, como tan en grande. La gobernanza es algo que para que sea una buena gobernanza tiene que estar contextualizada. Lo que vale en un sitio no tiene por qué ser lo más adecuado para otro, con lo cual es complicado y además no hay ningún estudio o ninguna iniciativa como tal que esté mirando más estos temas, ¿no? Más que valorar la gobernanza, sobre todo es ver lo que te decía, ¿no? Los trabajos que se han hecho o qué países o si desde la propia Comisión se está haciendo algo, cuáles son los organismos, como el caso de la OCDE, que sabemos que estás trabajando intensamente. Hasta donde yo sé, no hay ninguna línea de trabajo directa por parte de las instituciones europeas sobre gobernanza de un modo más específico. Por supuesto que cada vez más se incluye la palabra o el concepto gobernanza del agua en casi todos los escritos que hay, pero no hay un trabajo directo. Bueno, considerando la trayectoria, la historia de pues Europa y teniendo en cuenta que la gobernanza del agua se basa en principios generales de lo que es una buena gobernanza, pues tenemos mucho hecho. Eso no quiere decir que no haya cosas que se puedan mejorar. Yo creo que como sector urbano estamos cada vez más implicados en estos temas porque además consideramos que se nos ha ido dejando fuera durante mucho tiempo. O sea, el mundo del agua ha estado como muy sectorizado en sus diferentes ámbitos. Por una parte la planificación, por otra parte nosotros como el ciclo urbano del agua. Y lo que la gobernanza nos dice precisamente es que esos sectores tan partidos no tienen sentido, porque el agua al final tiene muchas fases, son partes de un mismo todo. Nosotros nos estamos implicando mucho con estos temas. Como tú has dicho antes, estamos dentro del comité de dirección de la Iniciativa para la Gobernanza del Agua de la OCDE, que nació en 2013. Nosotros ya la apoyamos desde su nacimiento y la verdad es que se está haciendo mucho trabajo, creo que está siendo muy positivo. Cada vez hay más actores urbanos, más europeos que de otras regiones, pero bueno, sí que parece que empieza
a calar ese mensaje de que para una buena gobernanza tenemos que estar todos los actores del agua. Y luego, si miramos más a nuestro propio sector, hay un nuevo grupo de trabajo en la ISO, que es el que has comentado antes, que nació el año pasado, tuvimos la primera reunión a principios de diciembre, y lo que se pretende es establecer como una especie de directrices, como unas líneas, porque no va a ser una norma ISO como tal, sobre las actuaciones que son necesarias para una buena gobernanza corporativa de los servicios del agua. Cómo tenemos que organizarnos, cómo tenemos que establecer los roles, las responsabilidades, cómo tiene que ser el proceso de la toma de las decisiones, cómo tenemos que interactuar con todos los actores, principalmente con los usuarios, con lo cual creo que está calando ese mensaje de que tenemos que empezar a pensar en gobernanza del agua, ya no solo gestión del agua, porque si queremos tener agua en un futuro y unos servicios del agua sostenibles, tenemos que dar ese salto de la mera gestión a la gobernanza del agua. Totalmente. Aunque luego más adelante sí que Alejandro Maceira charlará con Gonzalo de la Cámara sobre esto. Compañeros en la iniciativa para la gobernanza del agua, sí. En el Congreso Nacional de Medio Ambiente lanzaste una sesión técnica, ¿no?, sobre gobernanza del agua, con un pequeño experimento que yo creo que fue muy interesante, congregando a muchos de los actores implicados en la gestión del agua, ¿no? ¿Qué valoración tenéis de este grupo, que sé que va a continuar seguro en futuras ediciones, y cuáles han sido las principales conclusiones? Partiendo del hecho de que todavía tenemos pendiente, tengo pendientes, mea culpa, no doy abasto, el terminar de redactar ese documento donde se recogen las 3 intensas sesiones que tuvimos con muchísimos diferentes actores que conseguimos enganchar para ese grupo de trabajo de CONAMA. Hicimos el experimento de una especie de taller, porque la gobernanza es un tema arduo, es denso, y considerando que CONAMA no es solo de agua, sino de cualquier otro ámbito, pues pensamos que para intentar empezar a familiarizar a la gente con estos primeros básicos conceptos sobre gobernanza era más fácil como con un juego, con un caso práctico donde tú, sin ser consciente de que estás hablando de gobernanza, ya estás hablando de gobernanza. Conclusiones de ese estudio no te lo puedo adelantar. Hasta que no lo tengamos terminado no puedo desvelar los secretos del informe todavía. Así que creo que vais a tener que esperar un poquito. Sí. Que publicaremos en IAGUA. Sí. Bueno, pues Gary, para concluir y a modo casi de titular, ¿cuáles crees que son los mayores desafíos que afronta la gestión del agua en las ciudades en Europa? Aquí voy a poner como 2 partes. Una que nos afecta directamente, principal, si miramos desde el ámbito europeo, que nos afecta por supuesto también porque ahí lo compartimos, la recuperación de costes, tenemos que trabajar en eso. La estructura tarifaria tiene que estar basada en las necesidades de inversión de todo el patrimonio que tenemos de agua y luego trabajar en eso mucho, porque nos estamos planteando con una situación que va a ser muy complicada si no hacemos algo en realidad. Eso sumado a la edad que tienen nuestras infraestructuras. Y relacionado con esto, y esta es como la segunda parte, no sé si es una llamada, una petición, una súplica, yo pediría valentía política. Valentía política para hacer una verdadera política de agua y no un uso político del agua, porque si queremos tener unos servicios sostenibles del agua, si queremos tener agua, sobre todo si miramos lo que se nos viene encima con el cambio climático, que está ahí, que no podemos negarlo, siendo el agua de los ámbitos más impactados por el cambio climático, necesitamos que nuestros políticos tengan la valentía de una visión a largo plazo del agua. Y eso implica pensar no en un periodo de 4 años, sino en ser valientes y decir, señores, si queremos tener agua, si queremos que nuestros hijos, que nuestros nietos tengan los mismos servicios que tenemos nosotros, tenemos que hablar de tarifas y de que hay que subir las tarifas del agua porque así no vamos a llegar. Bueno, pues muchísimas gracias, Gary. Con un excelente titular acabamos hoy. Las administraciones públicas, la Administración Pública Española está
inmejorablemente representado, así que entiendo que les llegarán nuestras peticiones. Y bueno, pues hemos acabado con esta excelente radiografía de lo que nos viene de Europa, que, como decía en la introducción, muchas veces nos olvidamos y estamos centrados únicamente en lo que pasa en España, incluso en nuestra comunidad autónoma, en nuestro municipio, pero sin embargo Europa es clave para el establecimiento de todas esas normativas que luego nos aprietan en la gestión diaria. Muchísimas gracias. Gracias, David. Gracias.